Aquel día, mientras sostenía la mano de mi hija Lucía en la sala fría del consultorio, jamás imaginé que el doctor Herrera se quedaría inmóvil con los ojos clavados en la pantalla, como si hubiera visto algo imposible. Su rostro cambió de color. Se acercó más. Amplió las imágenes, revisó el expediente 2 veces y luego, con una voz que apenas era un murmullo, me dijo: «Señora Rosa, necesito que no regresen hoy a su casa, por favor. Hay irregularidades muy serias en todo este archivo». Mi corazón se congeló. Lo que escucharía después cambiaría mi vida y la de mi hija para siempre. Me llamo Rosa María Zamora, tengo 52 años y soy dueña de una pequeña fondita cerca del mercado El Carmen en Puebla. Mi vida, hasta hace 5 años, giraba alrededor de 3 cosas: mi negocio, mi esposo, Arturo, y mi hija Lucía, que en ese tiempo tenía apenas 17 años. Lucía siempre fue una muchacha llena de luz, inteligente, dulce, la típica joven que soñaba con estudiar diseño gráfico y abrir su propio estudio. Pero un día nuestro mundo se quebró. Lucía comenzó a sentir debilidad en las piernas, mareos y episodios en los que simplemente no podía sostenerse. El diagnóstico del entonces médico de cabecera, el doctor Salgado, fue devastador: trastorno neuromuscular de progresión lenta. Según él, no había cura inmediata y la movilidad de Lucía iría disminuyendo con los años. Yo me aferré a esa explicación como quien se aferra a un salvavidas. ¿Arturo también? O al menos eso pensé. Durante 5 años convertí mi vida entera en cuidar a mi niña. Aprendí a mover una silla de ruedas, a adaptar la casa, a subirla y bajarla con cuidado, a bañarla, a vestirla. Y aprendí también a no llorar enfrente de ella, aunque por las noches mi almohada quedara empapada. Arturo era quien llevaba los trámites médicos, citas, papeles del seguro, informes. A mí me decía siempre: «Rosa, tú enfócate en Lucía, lo demás lo manejo yo». Y yo, agotada pero confiada, le creí. El día que decidí buscar una segunda opinión fue por una razón muy simple. Lucía se veía distinta, no peor. Al contrario. A veces, cuando creía que no la miraba, movía ligeramente un pie, solo un poquito, pero lo hacía. O cuando estaba distraída, levantaba la pierna 1 centímetro al ponerse calcetines. Yo me quedaba en silencio, observaba, y dentro de mí se encendía una esperanza que me daba miedo tocar. Una mañana, mientras le acomodaba la cobija, le pregunté: «Lucía, ¿tú sientes las piernas?». Ella se quedó congelada. Bajó la mirada. Después de unos segundos, me dijo: «A veces sí, mamá, pero no quiero ilusionarte». Mi corazón se apretó. ¿Cómo que no quería ilusionarme? ¿Qué significaba eso? Ese fue el día en que decidí de llevarla a consulta con otro especialista sin avisarle a Arturo. No porque desconfiara completamente de él, sino porque algo en mi interior decía que ya era hora de escuchar otra voz. Fuimos al Hospital General de Puebla temprano, sin mucha preparación. Lucía estaba nerviosa. «Mamá, ¿segura que esto está bien? El doctor Salgado siempre dijo que cambiar de especialista podía atrasar mi tratamiento». «Mi amor», le respondí, «una segunda opinión nunca es mala, y tú te mereces saber todo con claridad». Ella asintió, aunque seguía inquieta. Pedimos cita con el doctor Herrera. Casi por milagro, acababa de cancelarse una consulta y lograron recibirnos. Él era un neurólogo joven serio, pero con una manera de hablar que daba paz. Le expliqué todos los 5 años, los tratamientos, los suplementos que el doctor Salgado recomendaba para fortalecer el sistema nervioso, los informes que siempre venían ya impresos y sellados, los cambios de humor de Arturo, las noches sin dormir,
los pies que se movían cuando Lucía creía que nadie la veía. Herrera tomó nota de todo con una atención que me sorprendió. Vamos a hacer un estudio electromiográfico y un par de análisis complementarios, nos dijo. No adelantaré conclusiones hasta tener resultados. Tardamos unas horas. Lucía estaba tensa, yo también. Y luego pasó lo que jamás imaginé. Herrera entró de golpe al consultorio con expresión desconcertada. Encendió la pantalla, conectó los resultados y se quedó mirando largo rato. Yo sentí un frío en el estómago. Ese silencio no era normal. «¿Doctor? ¿Pasa algo?», pregunté. Él no respondió. Revisó de nuevo. Apretó los labios. Cruzó los brazos. Luego tomó el expediente que yo había traído y lo examinó página por página, comparándolo con los resultados nuevos. Finalmente dejó caer un suspiro. «Señora Rosa», dijo, y su tono ya no era el mismo. «Lo que voy a decirle es delicado, pero es mi deber como médico». Lucía me agarró la mano temblando. Herrera continuó. «Los resultados de hoy muestran que Lucía no presenta daño degenerativo neuromuscular, ni rastro de la condición descrita en su expediente anterior». Yo me quedé sin aire. Lucía abrió los ojos como si hubiera escuchado un idioma desconocido. «Pero, doctor, yo no puedo caminar», reclamó casi en un susurro. Lucía, respondió él con suavidad. «Tus músculos están debilitados, sí, pero por desuso, no por enfermedad. Con terapia adecuada es muy probable que recuperes movilidad». Mis piernas se aflojaron. Me senté sin sentirlo. El consultorio giraba. «Entonces», balbuceé. Herrera bajó la voz. «Hay inconsistencias serias entre tu expediente original y los estudios de hoy. Algunas notas parecen copiadas, otras no coinciden con tus resultados físicos». Me mostró 2 hojas, una con el sello del consultorio del doctor Salgado, otra con fecha del año anterior, y la firma lucía extrañamente distinta. «Por favor», añadió, «no regresen a su casa esta noche, no hasta que entendamos qué pasó con estos documentos». Lucía comenzó a llorar. Yo solo podía repetir mentalmente una frase. «¿Qué nos hicieron y por qué?». Herrera pidió que esperáramos en la sala interna mientras él llamaba a un supervisor médico y revisaba más a fondo el expediente. Yo abracé a mi hija, sintiendo que el mundo se nos rompía entre las manos, pero también, por primera vez en años, una chispa de esperanza. Porque si Lucía podía recuperarse, entonces tal vez todo lo que habíamos vivido tenía una respuesta que, aunque dolorosa, por fin aclararía la oscuridad de 5 años. El doctor Herrera nos dejó en una sala pequeña, una especie de consultorio auxiliar con 2 sillas y una camilla. Había una ventana que daba al patio interior del hospital, donde las sombras de los árboles se movían suavemente con el viento. Lucía seguía llorando en silencio y yo la sostenía entre mis brazos, tratando de que mi voz no temblara. «Mamá», susurró, «si no tengo esa enfermedad». «¿Entonces qué tengo?». Le acaricié el cabello, igual que cuando era niña. «No lo sé, mi amor, pero lo vamos a averiguar juntas». En ese momento, más que nunca, entendí cuánto la había protegido, cuánto la había cuidado, y cuánto la había encerrado sin querer en una vida que quizás no le pertenecía. Y eso me desgarró por dentro. Pasaron unos 15 minutos antes de que Herrera regresara. Cerró la puerta y se sentó frente a nosotras. Su rostro era una mezcla entre preocupación profesional y algo que parecía indignación. «Estuve revisando los documentos con más detalle», dijo, «y sí, definitivamente hay cosas que no cuadran. Algunas notas parecen haber sido copiadas de plantillas antiguas. Otras
Están duplicadas con distinta fecha y la más grave, hay una firma que no coincide con el registro oficial del doctor Salgado. Lucía dejó de llorar de golpe. ¿Está diciendo que falsificaron mi expediente? Herrera respiró hondo. No puedo afirmarlo todavía, pero hay suficientes irregularidades para justificar una revisión formal. De momento, solo puedo decir algo con certeza: tu condición no corresponde a lo descrito en estos papeles. Yo apreté las manos. Doctor, necesito que sea claro. Si Lucía no tiene una enfermedad degenerativa, ¿qué pudo causar que dejara de caminar? Él se inclinó hacia adelante hablando con delicadeza. A veces cuando un diagnóstico inicial es equivocado y el paciente deja de usar las piernas por miedo o por creer que no puede, con el tiempo los músculos se atrofian. No es raro. Lo importante es que el daño no es permanente. Lucía necesita terapia y acompañamiento nada más. Lucía se cubrió el rostro con ambas manos. Yo sí sentía mis piernas, pero como todos decían que no tenía movilidad, pensé que eran imaginaciones mías. No quería decepcionarlos. Mi corazón se rompió. La abracé con fuerza. Me sentía confusa, dolida, pero también culpable. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no cuestioné nada? Herrera continuó. Lo que me preocupa, dijo, señalando el expediente, es que alguien controló toda esta información durante años. No sé quién ni por qué, pero revisaré esto con el supervisor médico. Yo tragué saliva. Doctor, ¿puede haber sido un error administrativo? Él dudó un segundo antes de responder. Podría, pero es extraño que un error así se sostenga por 5 años. Además, algunas hojas fueron claramente sustituidas. Eso no lo hace un error. Lucía abrió los ojos con terror. ¿Pero por qué alguien haría eso? ¿Por qué mentir sobre mí? Herrera bajó la voz. Los motivos no siempre son médicos. A veces son legales, administrativos, financieros. No quiero especular sin pruebas, pero cuando un expediente se manipula, casi nunca es por descuido. Se me secó la boca. Financieros. Esa palabra se me quedó grabada. Arturo siempre manejó todos los pagos, los informes, las citas, los seguros. Siempre decía que era para no preocuparme. ¿Y si no? Herrera notó mi expresión. Señora Rosa, por precaución, preferiría que no regresen a su casa hasta que podamos entender quién ha tenido acceso a estos documentos. No estoy hablando de peligro físico, sino de aclarar responsabilidades. Si esto llega a una revisión legal, es mejor que la información esté protegida. Asentí lentamente. Lo entiendo. Lucía pálida preguntó. ¿Y mi papá? ¿Él? ¿Sabía algo? Yo me quedé helada. Lucía había evitado mencionar a Arturo todo este tiempo, como si tuviera miedo de la respuesta. Herrera respondió con cautela. No estoy diciendo que él esté involucrado, pero si él manejó el papeleo, debemos revisar si recibió documentos ya alterados, o si fue él quien reemplazó algunos. No podemos asumir nada todavía. Lucía bajó la mirada. Yo cerré los ojos y respiré profundo. No quería pensar mal de Arturo. No podía. Era el hombre con quien había compartido 20 años de matrimonio. Pero en los últimos años, algo en él había cambiado. Los silencios largos, las excusas vagas, las visitas a su hermano Esteban, los estados de cuenta bancarios que ya no podía ver, las cartas que llegaban sin remitente. Todo eso me golpeó de golpe. Herrera nos pidió esperar mientras él se reunía con el supervisor. Cuando salió de nuevo, Lucía me tocó el brazo. Mamá, si mi expediente es falso, ¿crees que papá lo sabía? No pude responder.
Mi alma estaba hecha un nudo. Mi amor, dije al fin, no voy a acusar a tu papá sin pruebas. Pero tampoco voy a quedarme callada. Si hay algo que entender, tú mereces la verdad. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Solo quiero caminar, mamá. Solo quiero mi vida de regreso. Ese llanto no era el de una niña. Era el llanto de alguien que había sido encerrada en una realidad que no era suya. La abracé fuerte. 5 minutos después, entró una enfermera para ofrecernos agua y calmarnos un poco. La mujer se inclinó hacia Lucía y con una ternura genuina dijo: «Eres muy fuerte, mi niña. He visto muchos casos de recuperación por desuso. Con trabajo y paciencia puedes volver a caminar. No dejes que el miedo te detenga». Lucía le sonrió con un hilo de esperanza. «Gracias, de verdad». Después se dirigió a mí. «Y usted, señora, no cargue sola esto. A veces los errores médicos y administrativos tardan años en salir a la luz. No es su culpa». Yo asentí, aunque las palabras me dolieron. No quería culparme, pero tampoco podía evitarlo. Poco después, Herrera regresó con el supervisor. Nos explicó que iniciarían un proceso interno de revisión del expediente que requeriría algunas horas. Nos pidieron permanecer en el hospital. Lo primero, dijo Herrera, es proteger la integridad de la información, y lo segundo, apoyar la recuperación de Lucía. Pero, señora Rosa, necesito que sea sincera conmigo. ¿Ha notado algo extraño en los últimos años con la administración de sus documentos médicos? Tragué saliva. Solo que Arturo siempre decía que era mejor que yo no me involucrara. Para no confundirme, decía. Herrera intercambió una mirada significativa con el supervisor. «Eso es relevante», dijo suavemente. «Vamos a necesitar hablar con él». Lucía volvió a quedarse rígida. Y así, mientras el sol comenzaba a caer sobre Puebla, yo entendí que los próximos pasos no solo nos revelarían lo que pasaba con Lucía, sino también una verdad que quizá me dolería más de lo que estaba lista para aceptar. La tarde avanzaba lentamente, pero dentro del hospital parecía que el tiempo se había detenido. Lucía y yo seguíamos en la misma sala, esperando noticias del doctor Herrera y del supervisor. El aire estaba frío. La luz blanca hacía que todo se sintiera más serio, más grande que nosotras. Lucía tenía las manos entrelazadas. Las apretaba tanto que los nudillos se le ponían blancos. «Mamá», dijo sin levantar la vista, «¿y si todo esto es un malentendido? ¿Y si el doctor Salgado cometió errores? Pero no fue a propósito». Yo quería abrazarla y decirle que sí, que todo era un malentendido, que nadie habría podido mentir durante 5 años. Pero no podía. Ya no. Respiré hondo. Mi amor. Puede ser. Pero también puede haber algo más. Y si lo hay, tenemos que saberlo. No podemos seguir viviendo sin respuestas. Ella asintió, pero los ojos se le humedecieron. Unos minutos después, tocaron la puerta. El doctor Herrera regresó esta vez, acompañado del supervisor médico, una mujer de unos 50 años, llamada doctora Alicia Mendoza, de expresión seria, pero mirada compasiva. «Gracias por esperar», dijo ella con tono firme. «Ya revisamos los primeros documentos del expediente de Lucía y sí encontramos inconsistencias que deben investigarse». Lucía bajó la mirada. Yo sentí un cosquilleo incómodo en el pecho. «¿Qué tipo de inconsistencias?», pregunté. La doctora respondió con calma profesional. «Algunas hojas están duplicadas con fechas distintas. Otras tienen firmas escaneadas en lugar de firmas originales. Y hay reportes que no coinciden con las pruebas clínicas realizadas en otros momentos». Lucía frunció el ceño. «Pero
Eso significa que mi diagnóstico estuvo mal todo este tiempo. Herrera se inclinó hacia ella. Significa que tu diagnóstico necesita ser revisado desde cero y que no recibiste la evaluación completa que debiste tener cuando empezaron tus síntomas. Eso afecta cómo se interpretó tu caso. Yo sentí un alivio y un enojo mezclados. 5 años perdidos. 5 años de sillas de ruedas terapias que no servían, esperanzas rotas. ¿Doctor?, pregunté con cautela. ¿Esto pudo haber sido intencional? Mendoza movió la cabeza de un lado a otro. No podemos decirlo aún, pero las irregularidades no suelen acumularse de esta forma sin intervención humana. Intervención humana. Esa frase me heló la sangre. Herrera tomó asiento y abrió otra carpeta. Rosa, Lucía, necesito preguntarles algo importante, dijo. ¿Quién tenía acceso regular al expediente de Lucía? Lucía me miró. Yo tragué saliva. Arturo respondí. Mi esposo siempre llevaba los papeles, pedía copias, entregaba informes. Él decía que yo ya tenía demasiado con cuidar a Lucía, que era mejor que él se encargara de lo administrativo. La doctora Mendoza anotó algo. Y alguien más de su familia, un tío, un hermano, algún pariente cercano. Su hermano Esteban, dije. Ellos trabajan juntos en asuntos administrativos. A veces Arturo decía que Esteban le ayudaba con trámites del seguro. No sé exactamente qué hacían. Los doctores intercambiaron miradas. Lucía, pálida como el papel, murmuró. Tío Esteban tenía mis papeles. Sentía su mano temblar en la mía. No lo sé, hija. Le dije, no lo sé. Pero había visto demasiadas veces a Arturo y Esteban hablando en voz baja, recibiendo sobres cerrados, revisando documentos lejos de mí. En ese momento Herrera se puso serio. No quiero alarmarlas. Esto no es una acusación. Pero cuando un expediente tiene tantas modificaciones, debemos asegurarnos de que ninguna persona externa haya intervenido con fines administrativos o legales. A veces, por ejemplo, alguien intenta acelerar un trámite, actualizar datos sin seguir protocolos o registrar información antigua para que coincida con aseguradoras. No siempre hay mala intención, pero sí consecuencias. Esa explicación segura ayudó a que el ambiente no se volviera demasiado pesado. Pero yo entendí el mensaje oculto. Alguien metió mano donde no debía. La doctora Mendoza se levantó. Vamos a iniciar un proceso interno. Pero también hay que hacer unas preguntas formales. Cuando se trata de documentos médicos, hay procedimientos legales que deben cumplirse. ¿Procedimientos legales?, Lucía murmuró. Sí, hija, respondí con suavidad. Pero no te preocupes, esto no es contra ti, es para ayudarte. Herrera añadió, Lucía, tú eres la principal afectada. Si alguien alteró tu diagnóstico, fue en tu perjuicio. Tienes derechos como paciente y nosotros estamos obligados a protegerlos. Mi hija respiró hondo, tratando de mantener la calma. Solo quiero saber la verdad, dijo. Y yo sentí que algo en mí se rompía, porque la verdad también me asustaba. Unos minutos después, Herrera recibió una llamada. Salió de la sala y regresó con el celular aún en la mano. Acaban de informarme que el doctor Salgado está fuera de la ciudad, dijo, y sus asistentes no han podido localizar algunos archivos digitales que deberían estar disponibles en el sistema central. Mendoza frunció el ceño. Eso complica la revisión, pero no detiene la investigación. Yo susurré. ¿Creen que el doctor Salgado hizo algo indebido? Herrera se sentó más cerca de nosotras. Rosa, no quiero que piense en conspiraciones. A veces los médicos usan archivos antiguos
o plantillas por falta de tiempo. Pero otros errores, como las firmas escaneadas, deben aclararse. Lucía habló sin levantar la mirada. Yo solo sé que durante años me dijeron que nunca iba a mejorar. Su voz se quebró. Y si no era cierto, tragó saliva. ¿Por qué me dijeron eso? La doctora Mendoza adoptó un tono más maternal. Mi niña, a veces los profesionales se equivocan o interpretan mal los datos. Lo importante ahora es que sabemos que puedes recuperarte. Entonces Herrera agregó algo que nos devolvió un rayo de esperanzas. Lucía, con terapia gradual podrías caminar de nuevo. No será rápido, no será fácil, pero ya no estás atrapada en aquel diagnóstico. Lucía se cubrió la boca con las manos. Yo la abracé sintiendo su llanto mojándome el hombro. Cuando logramos calmarnos, Herrera me pidió hablar a solas. Salimos al pasillo, dejando a Lucía con la enfermera. El doctor bajó la voz. Señora Rosa, necesito preguntarle algo más personal. ¿Ha notado cambios emocionales o financieros en Arturo durante los últimos años? Mi corazón dio un vuelco. Sí, susurré. Arturo ha estado muy distante. Habla poco. A veces recibe cartas que no me deja ver. Y nuestra situación económica cambió sin que yo entendiera por qué. Herrera asintió lentamente. Creo que es conveniente hablar con él cuanto antes. No para acusarlo, sino para aclarar quién manejaba la documentación. Si alguien intervino los expedientes, necesitamos saber el motivo. Me apoyé en la pared. Las piernas me temblaban. Doctor, ¿cree que mi esposo sabía de estas irregularidades? Él respondió con honestidad tranquila. No lo sé, pero es mejor saber la verdad ahora que seguir con dudas otros 5 años. Sentí un nudo en la garganta, porque en el fondo temía la respuesta. Caminé de regreso a la sala donde estaba Lucía. Ella me miró angustiada. Mamá, ¿qué dijo el doctor? Me senté junto a ella, tomé sus manos frías y le contesté con la verdad más amorosa que pude. Dijo que vamos a buscar respuestas y que no estamos solas. Ella respiró hondo, como si esas palabras fueran el primer pedazo de aire limpio que recibía en años. Entonces, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas, susurró. Juntas repetí, y supe que ese sería el principio de un camino doloroso, pero necesario, porque cuando el corazón de una madre sospecha la verdad, ya no hay vuelta atrás. La noche comenzaba a caer sobre Puebla cuando el doctor Herrera y la doctora Mendoza volvieron a la sala. Ambos tenían un aire de urgencia tranquila, esa manera de caminar rápido, pero sin transmitir pánico, como si eligieran cuidadosamente cada palabra para no preocuparnos más de lo necesario. Lucía levantó la mirada, apenas entraron sus ojos hinchados por tanto llorar. ¿Qué pasa?, preguntó con voz baja. Herrera se sentó frente a nosotras. Hay avances, dijo, y también novedades respecto a la documentación. Mi estómago se cerró. ¿Qué tipo de novedades?, pregunté. La doctora Mendoza tomó la palabra. Logramos acceder a los registros internos del hospital donde el doctor Salgado atendía. Revisamos las fechas de creación de varios documentos que están en el expediente de Lucía. Y hay inconsistencias entre las fechas impresas y las fechas digitales. Lucía frunció el ceño. Inconsistencias como: algunos informes tienen fecha de hace 4 años, explicó, pero en el sistema aparecen como creados hace apenas 6 meses. Eso significa que los documentos fueron sustituidos o actualizados sin registrar el cambio. Yo me tapé la boca. ¿Eso es ilegal? Es una falta grave de procedimiento, respondió Herrera. No necesariamente ilegal por sí mismo, pero sí requiere una revisión administrativa.
Y si hubo intención de manipular información, entonces sí podría tener implicaciones legales. Lucía volvió a agarrar mi mano. Sus dedos estaban helados. En ese momento, alguien golpeó la puerta. Una enfermera entró y nos informó que alguien estaba en la recepción preguntando por nosotras. ¿Quién? Pregunté de inmediato. La enfermera dudó un segundo. Un hombre que dijo llamarse Esteban Martínez. Lucía se tensó. Yo sentí cómo se me detenía el corazón. Herrera se levantó de inmediato. No es apropiado que entre ahora. Dile que las pacientes están en evaluación y que no pueden recibir visitas. La enfermera salió para transmitir el mensaje. Yo me quedé mirando al doctor. ¿Por qué Esteban vendría al hospital? Él y yo casi no hablamos. Herrera inhaló con calma. Rosa, cuando alguien que ha tenido acceso a documentación aparece justo cuando estamos revisando inconsistencias, debemos ser prudentes. No estoy diciendo que tenga mala intención, solo que es mejor mantener distancia hasta aclarar todo. Lucía se llevó las manos a la boca. ¿Él sabía sobre mi diagnóstico o sobre los documentos? No lo sabemos, Lucía respondió Mendoza. Pero es importante que no hablen con él sin supervisión. No queremos confusiones ni interferencias en el proceso. Media hora después, la enfermera regresó. El señor Esteban se retiró. Dijo que regresará más tarde. El doctor frunció el ceño, pero no dijo nada. Regresó a la mesa y sacó unas copias nuevas. Vamos a concentrarnos en lo importante por ahora, dijo Tu Salud, Lucía. Revisamos tus exámenes recientes y podemos confirmar que no tienes señales de daño neurológico degenerativo. Tus nervios responden. Tus músculos están débiles, por falta de uso, pero recuperables. Lucía dejó escapar un sollozo, uno que parecía contener 5 años de angustia. Entonces, ¿yo puedo caminar otra vez? Sí, respondió Herrera, con tono firme pero cálido. Pero necesitará tiempo, semanas, quizá meses, y terapia constante. Este proceso será gradual. Me llevé la mano al corazón. Las lágrimas me brotaron sin pedir permiso. Gracias, doctor, susurré. No me agradezca a mí, señora, dijo él. Agradezca que vino hoy. Agradezca que se atrevió a buscar otra opinión. Eso hizo toda la diferencia. Sentí como si esas palabras me atravesaran por dentro. Años creyendo cosas que no eran ciertas. Años aceptando sin cuestionar. Después de procesar esa noticia, Herrera nos pidió algo más. Quiero hacer un pequeño ejercicio con Lucía. Solo una prueba básica para ver qué tanto puede sostenerse y qué zonas responden mejor. Lucía parpadeó. Ahora, solo si te sientes lista, dijo él. No te vamos a presionar, pero necesitamos un punto de partida. Yo la tomé de las manos. Mi amor, solo haz lo que puedas. Nada más. Ella respiró hondo. Asintió. La enfermera la ayudó a ponerse de pie desde la silla de ruedas, mientras Herrera se colocaba a su lado atento. Lucía tembló. Sus rodillas flaquearon casi de inmediato, pero Herrera la sostuvo suavemente. Tranquila, dijo. No es una prueba de fuerza, Lucía. Es una prueba de conexión. Respira. Siente tus pies, tu peso. Yo la observaba en silencio, con las manos juntas como si rezara. Lucía logró mantenerse unos segundos, luego otros 3, luego 5. Cuando sus piernas vibraron demasiado, Herrera la ayudó a recostarse en la camilla. Muy bien, dijo. Fue excelente para un primer intento. Lucía sonrió débilmente. Por primera vez en tanto tiempo. La vi esperanzada. Cuando ya nos estábamos calmando, Herrera revisó su reloj. En unos minutos vendrá un representante administrativo del hospital.
Necesitamos documentar todo formalmente. Lucía frunció el ceño. Eso significa que mis documentos fueron manipulados. Él se tomó un segundo antes de responder. Lucía, significa que tu información médica no fue manejada de la forma correcta y tenemos la obligación de corregirlo. Puede que haya sido un error acumulado o puede que alguien haya querido ajustar la información por algún motivo administrativo. Por eso necesitamos hablar con tu padre también. Ahí fue cuando mi corazón se apretó. Arturo, susurré. No le he llamado desde que llegamos. Lucía me miró con ojos vidriosos. Mamá, ¿crees que papá sabía algo de esto? Mi boca se quedó seca. Lucía, no voy a juzgarlo sin escucharlo primero, pero creo que ya no podemos evitar esa conversación. Herrera asentía. Sería bueno contactar a tu esposo, dijo. No para acusarlo, sino para que nos explique cómo manejó él los trámites. Podría ayudarnos mucho. Yo asentí, aunque sentía un nudo en el pecho. Saqué mi celular con manos temblorosas. Arturo no contestó. Volví a marcar. Nada, ni mensajes, ni notificaciones. Herrera me miró con atención. ¿Siempre responde? Siempre dije. Especialmente cuando sabe que estoy con Lucía. Lucía me tomó del brazo. Mamá, ¿y si está en casa? ¿Y si solo está ocupado? Yo quería creer eso. Quería creer que Arturo estaba tranquilo, ajeno a todo. Pero algo dentro de mí, algo que había intentado callar durante años, se despertó. Poco después, entró un representante administrativo del hospital, un hombre de traje gris llamado licenciado Briviesca. Traía una carpeta y una tableta. Buenas noches, dijo con formalidad. Vengo a tomar una declaración inicial sobre las irregularidades encontradas en el expediente de Lucía Zamora. Yo sentí que el aire se me escapaba. Lucía me apretó la mano. Briviesca tomó asiento. No se preocupen, dijo con tono profesional pero amable. Este procedimiento no es contra ustedes. Solo necesitamos saber quién manejó los documentos en los últimos 5 años. Nos ayudará a determinar si fue un error administrativo o un problema de gestión externa. Herrera intervino. Rosa mencionó que su esposo, Arturo Martínez, era quien manejaba la documentación. El licenciado asintió. Bien, entonces necesitaremos contactarlo. Puede ser clave para entender qué sucedió. Lucía susurró. Pero mi papá no contesta el teléfono. Briviesca anotó algo. Intentaremos por nuestro lado también. Mientras tanto, sigan aquí. Les avisaremos si tenemos noticias. El doctor Herrera me miró con seriedad. Rosa, prepárese. Las próximas horas pueden traer respuestas que no esperaba. Yo asentí, miré a mi hija y supe que no importaba lo que viniera después. Iba a enfrentar todo por ella. El licenciado Briviesca salió de la sala con esa mezcla de prisa y protocolo que tienen los funcionarios cuando saben que se aproximan horas complicadas. En cuanto la puerta se cerró, un silencio espeso cayó sobre nosotras. Lucía estaba recostada, con una manta ligera sobre las piernas y yo no lograba apartar la vista de mi celular. Seguía sin sonar, sin mensajes, sin llamadas, sin rastros de Arturo. ¡Mamá!, susurró Lucía. ¿Crees que papá esté bien? Quise decir que sí, que Arturo seguramente estaba ocupado, que todo era un malentendido. Pero algo dentro de mí, una vocecita que había ignorado durante demasiado tiempo, comenzaba a tomar forma. No lo sé, hija, admití finalmente, pero lo vamos a averiguar. Lucía tomó aire profundamente como si necesitara coraje. Mamá, si algo de todo esto tiene que ver con él, prefiero saberlo. Prefiero la verdad,
aunque duela. Me acerqué para acariciar su cabello, ese cabello negro y suave que siempre había sido mi orgullo. La verdad nunca va a destruirnos, mi amor, le dije. Lo que destruye es la mentira. El doctor Herrera regresó unos minutos después con un café que más parecía gesto de apoyo que necesidad real. ¿Puedo hablar con ustedes un momento?, preguntó. Asentimos. He estado revisando otras cosas, continuó. El expediente no es lo único extraño. Noté que varias recetas médicas de los últimos años tienen la firma digital del doctor Salgado, pero el trazo no coincide con la firma original que él usaba en documentos oficiales del hospital. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Eso significa que no las firmó él. No necesariamente, aclaró Herrera. A veces los médicos usan firmas abreviadas para trámites rápidos, pero sumado a las inconsistencias de las fechas, es suficiente para abrir una investigación administrativa. Yo, intentando no sonar paranoica, pregunté: «Doctor, ¿es posible que alguien haya entregado esos papeles sin que yo lo supiera?» Herrera tomó aire. Sí, si una persona se hacía cargo de los trámites, por ejemplo, un familiar cercano, es perfectamente posible. Lucía y yo intercambiamos una mirada llena de preguntas que ninguna se atrevía a decir en voz alta. Casi una hora después, mientras Lucía descansaba, yo salí al pasillo para respirar. Me apoyé en una pared fría, intentando ordenar los pensamientos. El hospital tenía esa calma nocturna donde todo parece más intenso. Los pasos de enfermeras resonaban como ecos lejanos. Un carrito metálico chirriaba al pasar. Mi celular vibró. Casi se me cayó de los nervios. No era Arturo. Era un mensaje del licenciado Briviesca. Señora Rosa, logramos contactar al señor Arturo. Dice que viene al hospital. Mi corazón dio un vuelco. Lucía no podía quedar expuesta a más estrés esa noche. Tenía que prepararme para cualquier cosa. Regresé a la sala. Justo cuando cerré la puerta, apareció Herrera. ¿Todo bien? Tragué saliva. Arturo viene. Herrera analizó mi expresión por un momento. Bien. Entonces haremos las cosas con calma y claridad. Lucía no debe sentirse presionada. Y usted tampoco. Pasó casi media hora antes de que escuchara el sonido de pasos apresurados acercándose. La puerta se abrió. Arturo entró con el rostro desencajado, pero no por angustia como yo esperaba, sino por ansiedad, por inquietud, por algo más. ¿Qué está pasando?, fue lo primero que dijo. Me hablaron del hospital. ¿Por qué están aquí? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Lucía giró el rostro hacia él con una mezcla de esperanza y miedo. Papá. Él se acercó para abrazarla, pero algo en su movimiento era extraño. Era como si necesitara calcular cada paso, cada gesto. ¿Estás bien?, le preguntó, acariciándole el cabello demasiado rápido. Estoy mejor, dijo ella con suavidad. El doctor dice que puedo recuperarme. Arturo parpadeó confundido. ¿Recuperarte de qué? Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Arturo, el doctor Herrera encontró inconsistencias en los documentos del doctor Salgado. Él me miró fijamente. ¿Qué documentos? Los que tú entregabas cada mes, dije con un tono que sonaba mucho más firme de lo que esperaba. Algo pasó por sus ojos. Un destello, una grieta, una revelación que no quiso mostrar pero que yo vi. Herrera dio un paso adelante. Señor Martínez, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre el manejo de expediente de su hija. Arturo se tensó. ¿Yo por qué yo? Porque usted firmó el consentimiento de tratamiento hace años, explicó Herrera,
y su nombre aparece en varios trámites posteriores. Arturo tragó saliva. Yo lo conozco demasiado bien. Cuando se ponía así, estaba escondiendo algo. Lucía habló con voz temblorosa. Papá, ¿tú sabías que no tengo daño neurológico permanente? Arturo abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. ¡No! Yo... Rosa me miró a mí, esquivando la pregunta de nuestra hija. ¿Sabes cómo es el seguro? Piden papeles, ponen trabas. Yo solo hice lo necesario. Lo necesario para quien pregunté, con un nudo en la garganta. Él retrocedió un paso. Lucía lo observaba como si todo su mundo dependiera de una sola palabra. En ese momento golpearon la puerta. Era el licenciado Briviesca. «¿Perdón la interrupción?», dijo, «pero necesitamos hablar con el señor Martínez en privado unos minutos». Arturo palideció. «¿En privado? ¿Por qué? ¿Qué quieren de mí?». Briviesca mantuvo la calma. «Solo necesitamos aclarar el procedimiento de los documentos. Su colaboración es importante». Arturo quedó inmóvil. Luego dijo, «Quiero que mi esposa venga conmigo». Lucía me miró insegura. Yo respiré hondo. «Está bien», respondí, «pero primero quiero que le digas a nuestra hija algo». Arturo tragó saliva otra vez. «¿Qué cosa?». Lucía lo miró directo a los ojos. «Papá, yo puedo volver a caminar. Y tú lo sabías». Arturo cerró los ojos un momento, los abrió. Y ahí, justo ahí, su expresión cambió. No en rabia, no en miedo, sino en resignación, como quien comprende que ya no tiene dónde esconderse. «Lucía», dijo con voz rota, «yo cometí errores, muchos, pero te juro que nunca quise lastimarte. Nunca». Ella bajó la mirada con lágrimas silenciosas. Arturo se enderezó ligeramente. «Voy a hablar con ellos», dijo, «y voy a decir todo lo que tenga que decir». Briviesca asintió. «Gracias, señor Martínez. Su cooperación ayudará mucho». Arturo salió acompañado del funcionario. Justo antes de cerrar la puerta, se volvió hacia mí. «Rosa, pase lo que pase, cuida a Lucía». Y la puerta se cerró. Lucía estalló en llanto. Yo la abracé fuerte, sintiendo que todo lo que habíamos sostenido durante 5 años se rompía, pero también se reconstruía, porque a veces la verdad llega como una noche larga y otras veces como el inicio de un nuevo amanecer. Cuando Arturo salió de la sala, acompañado del licenciado Briviesca, el silencio que quedó detrás era tan profundo que casi podía oír mis propios latidos. Lucía lloraba en silencio, con ese llanto contenido que duele más que un grito. Me senté a su lado y la tomé de la mano. «No estás sola, mi amor», le dije suavemente. «Estamos aquí y vamos a salir de esto juntas». Ella asintió, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. «Solo quiero entender, mamá», susurró. «¿Por qué? ¿Por qué todo esto?». No supe qué responderle. Durante años había pensado que Arturo era un hombre que simplemente estaba abrumado por la enfermedad de su hija, que sus ausencias, su irritabilidad, sus silencios eran cansancio, preocupación, estrés. Pero ahora todo empezaba a tener otro color, uno más oscuro, uno que no quería ver, pero que ya no podía ignorar. Pasó casi media hora antes de que la puerta volviera a abrirse. Era Herrera. «¿Cómo se sienten?», preguntó con esa voz suya tan tranquila. Lucía se incorporó con dificultad. «Mi papá preguntó». Herrera entró y tomó asiento frente a nosotras. «El licenciado está conversando con él», respondió. «Me pidieron que esperara con ustedes por si necesitan algo». Lucía bajó la mirada. «¿Cree que mi papá hizo algo malo?».
El doctor inhaló lentamente antes de responder. Creo que tu papá llevaba una carga muy pesada, Lucía dijo. A veces cuando las personas sienten que están por hundirse, toman decisiones equivocadas, y esas decisiones pueden crecer como una bola de nieve. Lo dijo sin juzgar, sin señalar, solo con humanidad. Lucía lo escuchó en silencio, mordiéndose el labio. Entonces, ¿cree que no fue por dañarme?, preguntó con voz rota. Herrera fue cauteloso. No lo sé aún, pero si sé algo, no hay evidencia de que alguien haya intentado perjudicar tu salud directamente. Lo que encontramos tiene más pinta de manipulación administrativa que de daño físico. ¿Manipulación? ¿Por dinero?, pregunté yo casi en un susurro. Herrera se encogió suavemente de hombros. ¿Es una posibilidad? Un trámite mal hecho, un seguro rechazado, una deuda. Hay muchas razones por las que alguien puede tomar un atajo peligroso. A los pocos minutos, el licenciado Briviesca volvió a entrar. Su expresión era seria, pero no alarmante. Señora Rosa, señorita Lucía, dijo haciendo un gesto para sentarse. Ya hablé con el señor Martínez. Lucía apretó mi mano con fuerza. ¿Qué dijo?, logré preguntar. Briviesca abrió su tableta y revisó unas notas. Detalló que durante el primer año del tratamiento enfrentaron varios problemas con el seguro médico de la empresa donde trabajaba. Al parecer, rechazaron la cobertura porque los diagnósticos no coincidían con los requerimientos del plan. Lucía se tensó. ¿Qué quiere decir? Que el diagnóstico inicial del doctor Salgado no calificaba para ciertos apoyos económicos, explicó Briviesca. Según su esposo, él se vio presionado por un familiar que le sugirió ajustar algunos detalles del expediente para que el seguro sí lo aceptara. Sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Qué familiar?, pregunté con voz temblorosa. Briviesca revisó nuevamente sus notas. Un primo suyo, Esteban Martínez. Lucía cerró los ojos. Yo sentí un escalofrío. Herrera intervino inmediatamente. Arturo dijo haber participado directamente. El funcionario dudó un momento. Él admitió haber entregado documentos sin revisar lo que contenían. Según su relato, confiaba plenamente en el primo, quien entendía más de seguros. Dijo que nunca pensó que eso pudiera derivar en una distorsión del expediente médico. Lucía comenzó a llorar otra vez. Entonces, mi papá sabía, pero no sabía todo. Briviesca asintió lentamente. Esa es su versión. Y aunque necesitamos verificarlo, es una declaración importante. Se ofreció a colaborar en todo lo que sea necesario. Yo sentí un nudo en la garganta. Lucía sollozaba. ¿Podemos verlo?, pregunté. El licenciado dudó. Por ahora no. Está terminando una declaración formal. Cuando él se fue, Herrera se levantó y nos pidió acompañarlo. Quiero hacer una última revisión con Lucía antes de que pueda descansar, dijo. Ayudé a mi hija a levantarse y caminamos lentamente hacia otra sala de evaluación. Esta vez Lucía podía mover un poco más los pies. Yo lo notaba. Cada paso era más firme, más seguro. Herrera colocó unas barras paralelas delante de ella. Vamos a intentarlo otra vez, dijo suavemente. Lucía asintió determinada. Colocó las manos en las barras, respiró hondo y dio un paso. Tembló, casi pierde el equilibrio, pero Herrera estuvo ahí. Muy bien, dijo, con una sonrisa afirmada. Hazlo a tu ritmo. Ella dio otro paso, y otro. Yo tenía las manos sobre el pecho, como si así pudiera sostener mi propio corazón. Mamá, susurró ella sin dejar de avanzar. Siento mis piernas. Siento que puedo. Claro que puedes, hija, le dije temblando. Siempre pudiste. Después de varios minutos,
Herrera la ayudó a sentarse. Lucía tiene un potencial de recuperación excelente, nos dijo. Si comenzamos terapia continua desde mañana, en unas semanas podrá caminar distancias cortas sin apoyo. Lucía lloró, pero no de tristeza. Esta vez era alivio. Cuando regresamos a la sala, Arturo estaba esperando. Su rostro estaba cansado, como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Lucía se quedó inmóvil respirando hondo. Yo también. Arturo se acercó despacio. Lucía, Rosa, necesito decirles algo. Lucía bajó la mirada sin poder enfrentarlo aún. Yo solo esperé. Arturo se llevó las manos a la cara desesperado. Hice todo mal. Me dejé llevar. Me presionaron con el tema del seguro con los papeles. Yo creí que era solo un trámite, que no afectaría nada. Yo confié en Esteban y... Tragó saliva. Él me convenció de que era la única manera de que cubrieran las terapias. ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. Él me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación. Porque tenía miedo, Rosa, miedo de que pensaras que había fallado como padre, miedo de que me culparas por no poder cubrir los gastos. Fue mi orgullo. Se golpeó el pecho con un puño, fue mi maldito orgullo el que complicó todo. Lucía lo miró por fin, con lágrimas rodando por sus mejillas. Papá, solo quiero la verdad, no más mentiras. Arturo asintió lentamente. Por eso voy a colaborar con todo. Y si tengo que asumir consecuencias, lo haré. Pero por favor, Lucía, créeme que nunca quise hacerte daño. Ella no respondió, solo lloró. Yo la abracé. Arturo dio un paso hacia atrás, como entendiendo que ahora debía esperar. Unos minutos después, Herrera volvió a entrar. Tengo buenas noticias, dijo. El hospital aprobó que Lucía se quede en el área de rehabilitación para comenzar terapia intensiva desde mañana. Lucía sonrió a través de sus lágrimas. Arturo bajó la cabeza, agradecido pero herido. Y yo sentí que finalmente el camino hacia la verdad comenzaba a aclararse. Pero lo que no sabía aún era que faltaba la parte más delicada, la aparición de una carta que lo cambiaría todo. La carta de Arturo, la que llevaba meses guardada en su cajón, la que él mismo había decidido entregar y que estaba a punto de llegar a mis manos. El licenciado Briviesca regresó pasadas las 9 de la noche. Lucía ya estaba recostada, exhausta después de las pruebas. Yo la acompañaba en silencio, acariciando su mano como cuando era niña y tenía miedo a las tormentas. El funcionario llevaba un sobre en la mano. Señora Rosa, dijo con tono formal, pero más cálido que antes. El señor Arturo nos pidió que le entregara esto a usted. Dijo que es importante y que quiere que lo lea antes de que él hable nuevamente con su hija. Lucía abrió los ojos al escuchar eso. ¿Qué es?, pregunté. Una carta, respondió Briviesca, escrita por él hace varias semanas según afirma. Yo dudé. Mi corazón dudó, pero tomé el sobre. Cuando el licenciado se fue, me quedé mirándolo. No sabía si abrirlo ahí frente a Lucía o salir un momento. Pero mi hija me miró con serenidad inesperada. Léela aquí, mamá, me pidió. No quiero más secretos. Asentí, abrí el sobre y comencé a leer. Rosa, si estás leyendo esto, es porque por fin me atreví a hacer lo que debía hacer desde el principio. Sé que he fallado. Sé que te he perdido en muchas cosas, incluso antes de que supieras toda la verdad. Lucía me miró fijamente sin parpadear. Quiero que sepas que todo comenzó por miedo. Miedo a no poder mantener a nuestra familia cuando Lucía enfermó. El seguro rechazó la cobertura y yo me sentí
pequeño, fracasado. Entonces apareció Esteban con promesas y facilidades. Me dijo que conocía la manera de hacer que aceptaran los gastos, que solo había que ajustar unos documentos para que coincidieran con los requisitos. Yo no entendí el alcance, no quise entenderlo. Y con el tiempo fui metiéndome más y más en esa maraña de papeles, mentiras y trámites que ya no sabía cómo deshacer sin hundirnos a todos. Lucía comenzó a llorar. Yo también, pero seguí leyendo. No sabía que esos ajustes terminarían afectando el tratamiento de nuestra hija. No sabía que al cambiar clasificación o fechas, el hospital se basaría en información equivocada. Tampoco sabía que ella podría haber avanzado más si yo no hubiera aceptado seguir usando el expediente alterado. El día que Lucía trató de ponerse de pie frente a mí y lo logró por unos segundos, me quedé paralizado. Lucía se llevó las manos a la boca. Yo la abracé, pero mantuve la carta en alto para seguir leyendo. Quería celebrarlo contigo, Rosa. Quería correr al hospital y decirles que mi hija podía sentir sus piernas, pero Esteban me detuvo. Me dijo que si rompíamos la versión del expediente, el seguro nos quitaría todo el apoyo y yo podría perder mi empleo. Me asusté, me avergoncé y lo peor, me callé. Respiré profundamente antes de continuar. Con el tiempo quise arreglarlo, pero cada vez que intentaba hablar con alguien, sentía que me faltaba valor. Guardé esta carta para dártela cuando encontrara la forma de enmendar lo que hice. Hoy ya no puedo esperar más. Sé que Lucía puede recuperarse. Sé que ustedes dos merecen la verdad. Rosa, perdóname si puedes. Lucía, perdón por no haber sido el padre que merecías. Voy a asumir lo que me toque, pero prometo colaborar en todo para que recuperes tu movilidad y tu vida. Con cariño, aunque no lo merezca. Arturo. Cuando terminé el silencio, se hizo tan grande que casi era un ruido. Lucía se limpió las lágrimas. Mamá, ¿lo odias? Negué lentamente. No, hija, no lo odio. Estoy herida, estoy cansada, pero odiarlo no nos llevaría a nada. Ella asintió llorando. Papá cometió errores, grandes, pero al menos dijo la verdad, ¿no? La abracé. Sí, mi amor, y eso importa, importa mucho. Unos minutos después, tocaron la puerta suavemente. Era Arturo. Entró despacio, como si temiera romper algo invisible. Sus ojos estaban rojos, pero no había arrogancia ni excusas en su rostro. Solo dolor y arrepentimiento. ¿La leyeron?, preguntó con voz frágil. Lucía asintió. Sí, papá. Arturo se acercó un paso, pero no se atrevió a llegar más lejos. ¿Puedo hablar contigo un momento? Lucía respiró hondo. Sí, pero aquí con mamá. Él asintió inmediatamente agradecido. Hija, no tengo cómo reparar los años que perdiste, pero quiero estar a tu lado mientras comienzas de nuevo, si tú me permites. Lucía lo observó largo rato. Luego dijo, apenas audible: solo si no vuelves a mentirme. Arturo rompió a llorar como nunca antes lo había visto. Nunca más. Ella extendió una mano. Él la tomó con ambas temblando. Fue un gesto pequeño, pero suficiente. Los días siguientes fueron intensos. Lucía comenzó terapia física 2 veces al día. Cada mañana lograba un paso más, un movimiento más firme. Yo la acompañaba a cada sesión. Arturo también, siempre desde un paso atrás, sin invadir, sin imponerse, tratando de reconstruir su lugar poco a poco. El hospital inició un proceso administrativo para limpiar el expediente. El licenciado Briviesca nos dijo:
Esto va a tardar, pero lo importante es que ahora todo está claro. Lucía no perderá ningún apoyo. Al contrario, recibirá el plan correcto. Esteban también fue llamado a declarar. Su manipulación quedó registrada formalmente, y aunque las consecuencias dependerían de las autoridades, lo esencial era que ya no tendría forma de intervenir. Por primera vez en 5 años, sentí que podía respirar sin miedo. Un mes después, Lucía dio sus primeros pasos sin apoyarse en las barras. La enfermera Arturo y yo empezamos a llorar al mismo tiempo. Ella reía entre lágrimas. Mamá, papá, estoy caminando. Nos abrazamos los 3. Y en ese abrazo supe que la verdad, aunque dolorosa, nos había permitido nacer de nuevo. Ahora, mientras escribo esto desde nuestra casa más tranquila, más luminosa, más unida, quiero compartir algo con quien escuche esta historia. A veces el amor se equivoca. A veces las personas fallan por miedo y no por maldad. Y a veces la verdad duele, pero libera. Lo importante no es nunca caer. Lo importante es decidir levantarse. Así como mi hija, paso a paso, sin rendirse. Si esta historia llegó a tu corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encantará leerte. Y si quieres seguir acompañándonos en relatos como este, llenos de fuerza, esperanza y segundas oportunidades, suscríbete al canal. Cada día compartimos nuevas historias pensadas especialmente para ti. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.